Nuevamente les saludo. Vamos a desarrollar la tutoría general, ¿cierto? De este último trabajo que nos convoca, que es delimitar una problemática ambiental, regional, analizar a partir de esa problemática las posibilidades que tenemos para desarrollar una pequeña investigación exploratoria, descriptiva, eh, em, siguiendo un poco las orientaciones acerca de la investigación científica escolar, ¿ya? En un nivel de exploración, un nivel básico, eh, viendo las posibilidades de trabajar esta problemática a nivel escolar y la importancia que tiene que nuestros estudiantes eh, vayan, ustedes como futuras docentes, futuros docentes y sus estudiantes también en un futuro vayan desarrollando habilidades de pensamiento científico, habilidades de pensamiento crítico y principalmente dentro del área de las ciencias naturales eh, eh, vayan logrando competencias de pensamiento científico que les ayuden a conducir, ¿cierto?, un proceso de investigación científica escolar, ¿ya? Entonces, un poco es un propósito bastante ambicioso que tenemos como carrera, ¿cierto? Pero que finalmente sabemos que es una necesidad en el sistema. Ya muchos autores vienen trabajando en didáctica de las ciencias experimentales desde hace mucho tiempo, vienen trabajando esta línea de desarrollo de habilidades de pensamiento científico, ¿cierto? Y el rol docente o las funciones docentes que hay tras este desafío, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, el grupo de Miguel Alarcón, Javiera Calderón, Ángela Vidal y Victoria Zúñiga informan de que están indagando, ¿cierto?, en lo que es la contaminación por plaguicida en la región del Maule. ¿Ya? Ahí tienen que focalizar, ¿sí? Tienen que focalizar a algún problema puntual que haya sido investigado, ¿cierto?, donde tengamos datos frente a los cuales datos que observar, datos que analizar y concluir, ¿ya? Entonces, luego está el grupo de Camila González, Verónica Loyola, Martina Moreno, Mayra Pantoja, Estefanía Riquelme, quienes informan que están focalizando el trabajo en el fenómeno de la sequía, ¿cierto? De cómo ha ido bajando los niveles de precipitación, ¿cierto? En las distintas zonas del país, producto de un cambio climático, ¿ya? Entonces ahí hay una información general, datos sobre el porqué de la sequía que atraviesa el país. Hay, ¿sí? Hay desde el punto de vista de las personas que analizan el riego, ¿cierto? Desde la agronomía, por ejemplo, analizan mucho los sistemas de riego y ellos tienen mediciones que van señalando de que año a año ha habido una disminución de los niveles de precipitación en la zona de la región, de la zona central y la región del Maule, y que este año tal vez fue un poco distinto a los anteriores. Este año aumentaron los niveles de lluvia, de precipitaciones, que a lo mejor van a permitir un verano, una producción distinta, pero lo ven como un fenómeno aún incierto, porque no se sabe si viene un aumento en las precipitaciones o vamos a continuar en esta baja o con este nivel bajo de precipitaciones. Entonces, tampoco que un año, dentro de 15 años aproximadamente que veníamos en baja, que un año exista un repunte en las precipitaciones, no significa de que este ciclo de sequía, ¿cierto?, está mermando. Entonces, la información general, la información planetaria nos dice todo lo contrario, de que vamos a continuar con estos niveles de escasez de agua en la zona central del país. Luego está el equipo de Daniela Cerda, Michelle Correa, Génesis Ormazábal y Catalina Torrealba, quienes están trabajando el tema de los desechos domiciliarios, los desechos del hogar. Entonces, me indican que no es un nombre definitivo, pero la idea es apuntar hacia ese tema. Es un tema bastante interesante también, ¿sí? ¿Qué pasa con
primero, hay información a nivel país sobre los índices de consumo de la población, cuáles son los índices de consumo de la población. Luego, desde lo que consumen, está identificado cuáles son los principales desechos que generamos las personas, ¿ya? A nivel nacional. Y tal vez ahí deben haber estudios que sean estratificados, que digan, por ejemplo, la región del Maule, estos son los principales desechos. Pero si uno empieza a observar los promedios, se empieza a dar cuenta que hay desechos domésticos que son de alto consumo, sobre todo plásticos, ¿sí? Envases plásticos, que son de alto consumo, y que no se soluciona con la norma, ¿cierto?, de eliminar las bolsas plásticas, no se soluciona el alto consumo de plástico que tenemos a nivel país, ¿ya? Entonces, el uso de polímeros como material desechable todavía es una gran preocupación, ¿ya? Entonces, de los desechos del hogar está los elementos contaminantes, ¿cierto? Contaminantes a largo plazo, como son los polímeros, pero también está el manejo de los residuos orgánicos que no se aprovechan. Entonces, desde ahí pueden surgir también políticas de, primero, reciclaje de los polímeros y segundo, aprovechamiento, ¿cierto?, sustentable de lo que son los desechos orgánicos, ¿ya? Hay un tema interesante también, porque la mayoría de las personas a nivel hogareño no hacemos uso de los desechos orgánicos, ¿ya? Y los desechos orgánicos finalmente se pueden transformar en compost y generan beneficios, ¿cierto? A nivel de ecosistema, ¿cierto? Y además, bueno, hay todo un tema atrás de qué hacemos con el compost, para qué fabricamos compost, luego que hay todo un proceso, ¿cierto?, de aprovechamiento de los recursos que algunos investigadores están observando que va transformando la cultura de las familias y poco a poco también transformando, permeando, ¿cierto?, la cultura local, ¿ya? Entonces, hay comunidades pequeñas que tienen muy buenos sistemas de manejo de residuos, ¿ya? Y lo mismo pasa con los otros grupos. Manejo en vez de usar plaguicidas, ¿cierto? Usan productos naturales para hacer control de las supuestas plagas, ¿cierto? Eh, hacen un uso, optimizan el uso del agua, ¿ya? Y optimizan el uso de los recursos, ¿cierto?, que adquiere la familia para su alimentación, etcétera. Entonces, finalmente, si uno mira los tres trabajos, tienen elementos en común. Por ejemplo, estos tres trabajos tienen de fondo una problemática ambiental que involucra principalmente al ser humano, ¿ya? Probablemente el de la sequía escapa un poco porque la sequía también es un fenómeno climático, que no es una variable independiente que nosotros podemos controlar. Entonces, aquí hay dos conceptos que ustedes tienen que entender. Primero, en todo problema hay variables dependientes y hay variables independientes, ¿ya? Las variables independientes son aquellas variables las cuales se pueden modificar, que el ser humano las puede manipular, y de hecho las manipula inconscientemente sin la necesidad de entender de que puede haber detrás de su acto un fenómeno científico. Por eso es bueno que la gente vaya adquiriendo pensamiento científico, porque si se da cuenta de que él manipula muchas variables dependientes desde su hogar, ¿sí?, que un niño, una niña, un padre, una madre, personas que habitan un hogar, se dan cuenta de que están manipulando variables independientes que él puede manipular para disminuir el impacto ambiental. Finalmente vamos logrando cierto desarrollo de pensamiento científico y también cambios actitudinales, ¿ya? ¿Cuáles son las variables independientes? Todo lo que nosotros consumimos es independiente. Nosotros decidimos qué es lo que vamos a consumir, qué es lo que vamos a comprar, qué es lo que vamos a consumir, ¿ya? Y cómo vamos a almacenar, cómo vamos a desechar y cómo vamos a reutilizar los elementos que adquirimos, ¿cierto?, para nuestra vida, ¿cierto?, para vivir, para habitar.
¿ya? Entonces, también en los campos las personas deciden, como observando este fenómeno de las variables independientes, deciden con qué fertilizar, con qué alejar las plagas, con qué controlar, ¿cierto?, el crecimiento y desarrollo de las plantas y de los productos que está generando en el campo, si es que lo está viendo desde un punto de vista comercial. O desde un punto de vista también alimentario, que necesitamos alimentos, por lo tanto, también nos interesa que nuestras plantas tengan un alto nivel de desarrollo y producción. Independiente del paradigma económico, necesitamos consumir, necesitamos comer, ¿ya? Y necesitamos algunos insumos, ¿cierto?, para sobrevivir. Entonces, pasa que en ese proceso de producción eh, hay variables independientes que el ser humano controla, que el ser humano decide, ¿ya? Entonces, también ahí hay mucho que pensar. ¿Cómo hacemos que esas variables independientes que nosotros manipulamos sean muy amigables con el medio ambiente, muy saludables para el medio ambiente? Y ahí incorporamos también el concepto de salud ambiental, ¿ya? Y luego eh, vemos que en estas tres temáticas que los compañeros nos dicen, mira, esto es lo que estamos pensando hacer. Bueno, estas tres temáticas están esas variables independientes insertas. Las variables dependientes son los fenómenos que ocurren como efecto, ¿ya? Es lo que desde el punto de vista de la investigación queremos analizar. Una variable dependiente, el crecimiento de una planta, no depende de nosotros directamente. El crecimiento de la planta es un proceso eh, interno de cada planta, ¿cierto? De cada organismo vivo. Pero nosotros fuera podemos controlar otras variables. ¿Qué variables podemos controlar? El riego lo podemos controlar, los sustratos, el suelo lo podemos controlar, la temperatura también en ambientes controlados se puede manipular la temperatura, la humedad, la presión, ¿ya? Se puede manipular entre qué especies interactúan, se pueden incorporar polinizadores o podemos usar los polinizadores naturales. Hay un montón de cosas que nosotros podemos manipular en un cultivo. Entonces, pero lo que no manipulamos directa, lo que no ¿qué es lo que provocamos con esa manipulación? Un cambio en el desarrollo de la planta. Ah, durante la germinación, durante la emergencia, durante el crecimiento y desarrollo, durante la floración, durante la producción de fruta, ¿ya? O los insumos que nos aporta esa planta. Hay plantas que necesitamos que crezcan, que se desarrollen a nivel de raíces, por ejemplo, los tubérculos. Entonces, hay distintos, a lo mejor, insumos como nutrientes, fertilizantes que nosotros podemos agregar al suelo que generan que exista un gran crecimiento de las raíces, ¿cierto? Por sobre el crecimiento arriba del follaje. Y hay productos también que se pueden usar si nosotros necesitamos que crezca el follaje, por ejemplo, que las raíces se mantengan estables, ¿cierto? Generando el trabajo que tienen que desarrollar, pero que el follaje tenga un muy buen nivel de desarrollo y crecimiento y colores que nosotros necesitamos, ¿cierto? Características de la planta que nosotros necesitamos. Entonces, hay todo un proceso de pensar el trabajo, ¿cierto? Entonces, eh, hay un elemento que ustedes tienen que ir observando para este trabajo. Primero, ¿cuáles son las variables independientes cercanas, asociadas a nuestro fenómeno? Y cómo ese fenómeno puede sufrir cambios si nosotros también desarrollamos cambios en estas variables independientes. Dentro de las variables independientes hay componentes que son científicos, naturales, que son ciencias experimentales, pero en el control de variables, cuando hablamos de problemas ambientales, cuando hablamos de problemas socioambientales o sociocientíficos, como la educación ambiental, que no es, y esto yo soy muy majadero en decirlo, la educación ambiental no es propiedad intelectual de la gente que trabaja en ciencias básicas o que trabaja en ciencias experimentales, ¿sí? No es un fenómeno ecológico
a secas, ¿ya? Ni un fenómeno físico, químico, biológico, a secas. La educación ambiental y las problemáticas ambientales tienen un componente fuerte desde el punto de vista social y humano. Por lo tanto, entran en juego la filosofía de vida, ¿sí? La filosofía como arte de vivir, entra en juego la antropología como las formas de habitar, entra en juego la sociología con nuestros comportamientos socioculturales, históricos, entra en juego la historia, nuestro comportamiento histórico, ¿no? ¿Sí? La forma de construir la cultura y de mantener las culturas y de transformar las culturas. Entonces, hay muchos elementos. La pedagogía, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? La educación ambiental desde el punto de vista pedagógico, porque nosotros somos profesores, profesoras, ¿cierto? Tiene que integrar, tiene que tener un pensamiento integral del fenómeno y no centrarse solamente en lo científico. Por lo tanto, entran en juego variables independientes de corte social, ¿sí? El comportamiento humano. Y es una gran variable. ¿Cómo yo modifico el comportamiento humano como variable, si lo considero variable independiente o un conjunto de variables independientes? ¿Cómo modifico la actitud, el comportamiento, las acciones del ser humano, el pensamiento del ser humano para generar un cambio positivo en este fenómeno ambiental, como fenómeno natural? ¿Ya? Entonces, entonces, por ejemplo, para ir organizando el trabajo, los equipos tienen que ir definiendo muy bien el tema. ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, en el caso uno de Miguel, plaguicidas en la región del Maule. Bueno, el uso de plaguicidas en un sector X, focalizarlo, ¿ya? Para que puedan ustedes entregar el tema, el contexto donde se produce, cuáles son las variables involucradas en ese contexto, la problemática en sí, cuál es la problemática que hay en ese sector, eh, cómo en ese sector a través del uso plaguicida se generan ciertos cambios en el suelo, en el subsuelo, ¿cierto? Y cómo eso afecta la vida, no solamente del ser humano, sino no pensemos de manera antrópica, pensemos de manera holística, ¿cierto? Cómo afecta a la vida en general, ¿ya? Natalie me está pidiendo la palabra. Profesor, buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que con mi grupo tenemos una temática parecida al del grupo del Miguel y ya la tenemos bastante avanzada. Y era malas prácticas en manejo de plaguicidas en el Maule. Malas Malas prácticas, sí, en en el uso manejo plaguicida en el Maule. en el Maule, sí. Y ya lo teníamos bastante avanzado. Si lo vemos de esa forma, mira, si lo vemos de esa forma, porque el título te entrega mucho, el título de una investigación científica, escolar en este caso, te entrega mucha información. Malas prácticas del uso plaguicida en el Maule. ¿Ya? Malas prácticas, estás aludiendo a variables independientes que tiene que ver con la acción antrópica, con el ser humano. Malas prácticas del ser humano, ¿cierto? Sí. No podemos culpar a otras especies porque somos nosotros los que estamos generando estragos en el medio ambiente. Luego está el uso de plaguicidas, ¿ya? Que tienen distinto origen. Hay plaguicidas que son orgánicos y otros que son inorgánicos. Los inorgánicos, los que son fabricados, los sintéticos, son los que están generando mayor estrago porque hay muchos que están prohibidos en otros países y acá en Chile se autoriza el uso en ciertas condiciones. Entonces Chile tiene una norma ambiental que aún no se ajusta a lo estricto de algunas normas internacionales. También podrían meterse por ahí. Y luego, la región del Maule focalizan a un territorio bastante amplio, ¿ya? Lo pueden hacer. Yo al grupo Miguel, por ejemplo, le sugería ahora al inicio de la clase focalizar en un problema puntual, por ejemplo, en la comuna de Teno, en las plantaciones de frutales, no sé, puede focalizar algunos fenómenos que se han dado históricos ahí en la zona. De hecho, no sé si pero no es no es Teno, en la cercanía de San Fernando. Hace algunos años atrás hubo un problema con el uso plaguicida que generó un incremento en la zona de niños que nacían con malformaciones, ¿ya? Y finalmente
se hicieron estudios serios en la zona y se detectó que el uso de ciertos componentes químicos en la actividad agrícola había generado esa anomalía en personas que trabajaban, que estaban en contacto directo con esos insumos, que eran principalmente trabajadores del rubro agrícola, los que se contaminaron y tuvieron esos problemas genéticos, ¿ya? Esas alteraciones genéticas. Y hay reportes de eso. Eso pasó, si no me equivoco, entre los años 70, 80, y eso generó también que el país despertara en cuanto a las normas de uso de elementos químicos en la actividad agrícola. Entonces, y en la actualidad, por ejemplo, hay una colega que es nuestra vicerrectora, María Teresa, siempre se me olvidan los apellidos, disculpen. Pero es nuestra vicerrectora, ustedes la pueden googlear, ¿cierto? La van a encontrar rápidamente. A mí siempre se me van los apellidos. Pero ella está investigando hace mucho tiempo los efectos, ¿cierto? Desde el punto de vista de la salud, de la ciencia y la salud, los efectos del uso plaguicida, ¿cierto? En los seres humanos, en las personas, y han detectado alguna variable desde el punto de vista cognitivo, ¿cierto? En los sujetos, sobre todo pensando en la protección de la infancia, ¿ya? Pero han logrado detectar un fenómeno directo, ¿sí? Anomalía, ¿cierto? Entre el uso plaguicida, ¿cierto? Y algunas condiciones físicas, biológicas del ser humano, ¿ya? Y la han ido documentando, han ido levantando interesantes conclusiones. Entonces, tal vez también podrían un poco focalizar hacia allá. Información hay. Si lo hacen así como dice Natalie, eh, a nivel regional, van a encontrar mucha información. Más difícil sí tabularla y tratar de organizarla. Y también, como les digo, pueden focalizar y enfocarse a lo mejor a un trabajo que fue desarrollado en alguna zona en particular, ¿cierto? Con algún fenómeno en particular. Eso es focalizar, ¿sí? Pero en ambos casos van a estar trabajando a nivel descriptivo, mostrando la temática, dando a conocer la temática de manera exploratoria y entregando algunos datos que fueron datos extraídos desde otros estudios que sirven para entender el fenómeno, porque lo que busca la investigación científica escolar desde el punto de vista exploratorio y descriptivo es poder darnos cuenta que para entender un fenómeno científico necesitamos datos, ¿sí? No es necesario, no es suficiente con que nos digan en Teno hay contaminación del suelo por plaguicida, ¿ya? Eso lo podemos suponer y podemos decir en Talca también, en San Javier también, ¿ya? Pero eso es un supuesto. La investigación científica hace que un fenómeno salga del supuesto, o sea, que la hipótesis comience a tomar forma con datos, ¿sí? Hemos encontrado estos niveles de contaminación en el suelo, se ha medido en varias oportunidades. Estos niveles de contaminación y algunos elementos químicos que hemos encontrado en el suelo están prohibidos por la norma internacional, generan cambios, generan mutaciones celulares, generan alteraciones en algunas estructuras que son responsables, por ejemplo, de la genética humana, ¿cierto? Por lo tanto, pueden generar cambios a nivel cognitivo, cambios a nivel físico, pueden generar algunas alteraciones negativas desde el punto de vista del desarrollo del ser humano. ¿Ya? Y de otras especies, porque muchas veces nos preocupamos, y yo quiero insistir en esto, nos preocupamos mucho del ser humano, porque claro, nos estamos preocupando de nuestra propia especie, nos estamos preocupando de nuestras generaciones, de nuestros hijos, ¿cierto? Pero, ojo, que esos mismos problemas que se generan en el ser humano muchas veces son más graves en la otra especie. Desaparecen especies, ¿sí? Han desaparecido miles de especies en el mundo en los últimos años producto de nuestra irresponsabilidad. Y eso no puede ser algo que nosotros lo consideremos así como algo liviano. O sea, yo siento que tenemos que ser súper críticos de eso, muy críticos de eso, de cómo nosotros somos responsables de la desaparición de especies aquí en Chile y en otras partes del mundo. ¿Ya? Eh, y los niños tienen que darse cuenta. Eh, hay una, hay una política pública catalana muy interesante, que a mí me tocó conocer el año 2017 y conocí a algunos de los investigadores que están ahí trabajando,
que es la Escuela de Consumo de Cataluña, ¿sí? La Escuela de Consumo de Cataluña. Un proyecto muy lindo que nació como proyecto chiquitito, que lo trabajó un colega que es Josep Bonin, un colega que falleció hace algunos años atrás, eh, con la profesora Rosa Puyol, ¿ya? Eh, también colaborando otros colegas de la área de las ciencias experimentales, por ejemplo, la profesora de Educación Ambiental, por ejemplo, María Novo, y otros colegas que actualmente están trabajando, Yanina Calafel, Neus Banqué, entonces el profesor Joan Estrada, que nos visitó hace poco, el profesor Tomás Peire, que nos visitó hace poco, trabajó conmigo y con otros colegas en un proyecto. Ahí hay colegas jóvenes también que están trabajando en la escuela de consumo, y es súper interesante. Una idea, voy a plantear una idea para no detenerme en esto. Le enseñan a los escolares a temprana edad que nosotros somos responsables no solamente de lo que pasa aquí en Talca, y lo que pasa en Curicó, lo que pasa en San Javier, lo que pasa en Teno, ¿ya? No somos solamente responsables de lo que ocurre en mi círculo, en mi entorno, ¿sí? Ahí yo tengo gran responsabilidad aquí en mi entorno. También pasa que en muchos casos somos también responsables de lo que ocurre en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque consumimos en este planeta globalizado, en esta economía global, en esta economía liberal, ¿cierto? Que ha generado tantos estragos, consumimos productos de otros países. ¿Y qué es lo que hace la economía liberal? Busca dónde comprar a más bajo costo para comercializar en otros lugares a un alto costo y generar ganancias. Y generar una ganancia desde el punto de vista del comercial ilimitada. Que ahí hay un problema de pensamiento fuertísimo, porque hay personas inescrupulosas que no se dan cuenta que están siendo inescrupulosos, probablemente, o muchos sí se dan cuenta, pero son actitudinalmente cuestionables, que compran a 1 peso y venden a 10 pesos o a 100 pesos. Entonces, cuando nosotros compramos 100 pesos en Chile, algo que viene de la India o algo que viene de Vietnam o no sé, o de los países, ¿cierto? Asiáticos más humildes o países africanos humildes o países latinoamericanos humildes, cuando nosotros compramos, estamos siendo corresponsables de lo que ocurre en Ecuador, de lo que ocurre en Perú, en Bolivia, de lo que ocurre en Argentina, de lo que ocurre en Brasil. Somos corresponsables de lo que ocurre en la India, de lo que ocurre, no sé, fíjense en las fábricas de zapatos, por ejemplo, las fábricas textiles. La mayoría de las fábricas textiles son asiáticas. Somos corresponsables de lo que está ocurriendo en esos países, en esas partes del planeta. Entonces, le enseñan a los niños, a las niñas, a temprana edad, esa corresponsabilidad, de ser muy consciente de aquello que consumimos, de analizar, ¿cierto?, las marcas que consumen, de observar si tienen sellos de certificación internacional, si cumplen las normas de certificación internacional, si tienen fundaciones de beneficencia, si esas fundaciones funcionan, si tienen un gran impacto, se preocupan de analizar. Y si no estoy seguro de que, no sé, una marca X tiene un círculo virtuoso a su alrededor, desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista humano, no lo compro. Así de simple. Por eso se llama educación para el consumo. ¿Y qué es lo que está pasando en distintas localidades catalanas? No estoy hablando solamente de Barcelona, sino que de las comunidades aledañas, que se está impulsando con mucha fuerza la agroecología, la soberanía alimentaria, y la gente está volviendo a los rubros. Están volviendo a usar el zapatero, están volviendo a usar el sastre. ¿Por qué? Porque está aumentando la demanda. Porque los niños se les hace tirar un zapato, le dicen a la mamá, mamá, yo necesito arreglar este zapato. No es que te voy a comprar uno nuevo. No, mamá, porque yo aprendí en el colegio de que yo tengo que cuidar mis zapatos. Y si tiene un hoyito, ese hoyito hay personas que lo pueden arreglar y esa persona va a trabajar, va a ganar, va a sustentar su forma de habitar, ¿cierto? Y yo voy a alargar la vida del producto y no voy a desechar este producto hasta cuando realmente sea necesario desecharlo, cuando ya no calza bien, ¿cierto? Y ya no se puede arreglar, pero mientras tenga arreglo, mientras
yo lo voy a usar de esa manera. Entonces los niños catalanes en algunas zonas ha dado muy buenos resultados y las niñas, los niños incluso toman ropa de sus padres o ropa antigua y la reutilizan y se vuelven ellos a fabricar ropa para no tener que comprar tanta ropa. Entonces, fíjense que son fenómenos todavía marginales a nivel mundial, pero que nosotros en la escuela básica tenemos mucha responsabilidad o podríamos soñar con eso. Hay un autor, Felipe Kong, un colega que nos acabamos de adjudicar un proyecto hace poco, que trabaja en la Universidad Diego Portales. Él su tesis doctoral la hizo en proyectar el futuro desde los niños, ¿sí? Tiene otro nombre, pero yo lo entiendo así. Yo siempre digo, mira, tú trabajaste en la proyección de futuro. Cómo los niños y niñas tienen que pensar de manera crítica para proyectar el futuro. Y, y eso lo aprendió en Cataluña. Él estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona, fue dirigido por personas que trabajan en este grupo, el grupo Complex, que fue quienes levantaron este proyecto de escuela consumo, y, y llegó a Chile con esa idea, y le ha costado mucho en Chile instalarla. ¿Sí? Él está trabajando en formación inicial docente, igual que yo. Tratamos de hacer lo máximo que podemos, ¿cierto? Dentro de los pocos espacios curriculares que tenemos, porque la educación ambiental es marginal desde el punto de vista curricular. Hay muy poca educación ambiental en los currículum de formación del profesorado. Eso nosotros lo queremos cambiar, pero nos cuesta mucho porque acá en Chile, por ejemplo, está la tendencia de démosle 20 horas al lenguaje, 20 horas a matemáticas y 5 a ciencias naturales, y de las 5 a ciencias naturales damos 0,5 de educación ambiental. ¿Por qué? Porque la otra se la lleva física, química, biología, lo clásico, la ciencia clásica. ¿Sí? Entonces, pero bueno, estamos en ese camino. Los proyectos que ustedes están haciendo, Natalie, eh, tienen que ir en ese camino también, ¿ya? En observar las variables independientes. Hay variables pedagógicas independientes. A eso me refiero. Hay variables pedagógicas. Mira, dice aquí eh, Belén Araya, Yasna Alcaíno, Cristian Cáceres, Juan Irribaren y Juan Leighton. Temática, efectos en los suelos, perdón, por la alteración de los ríos y los caudales en la zona. Ya, esto es la manipulación de las cuencas hidrográficas para riego o para generación eléctrica, ¿cierto? Hay un manejo de las cuencas. Eh, los caudales fluctúan mucho. Esa fluctuación, imagínense lo que afecta a la fluctuación de los caudales en los tiempos en donde las aves anidan, en donde los anfibios anidan, donde los peces van ovando, ¿cierto? Donde se va generando todo el recambio de las generaciones, que en muchas especies es rápido, todos los años, ¿ya? No es como el ser humano. Entonces, fíjense que esa alteración de los caudales, que los ríos bajan, suben, se altera la temperatura del agua, se altera la temperatura de los bordes, se altera la vegetación, etcétera. Muchas especies van muriendo, van dejando el lugar y las que no pueden dejar el lugar mueren, desaparecen. Hay peces, o sea, yo tengo colegas biólogos, me acuerdo cuando hice mi magíster en la Universidad de Talca, yo tenía profe allá, que me decían, ¿sabes qué es lo que me da pena? Imagínense el año 2007 me hicieron clase a mí, profesores en la Universidad de Talca, ecólogos, ¿ya? Botánicos, colegas, y me decían, ¿sabes lo que me da pena cuando estábamos en clase así con... em, que hay especies de peces, por ejemplo, de anfibios, de insectos, en esta zona del bosque maulino, en todo lo que es la región del Maule, que ni siquiera alcanzamos a clasificar, que ni siquiera alcanzamos a documentar. ¿Sí? Y ellos recuerdan, por ejemplo, vi un pez con tal característica, no sé, en el río Lircay, que desciende, ¿cierto?, desde el Parque Alto Lircay hacia la zona de central de la región del Maule. Y ese pez no lo he visto nunca más. Cambió el lugar, entraron las forestales, entraron las empresas que canalizan para riego, se alteraron los ecosistemas y finalmente no alcanzamos a documentar
esa especie. Y bueno, y eso está pasando. Entonces, el tema que proponen este equipo acerca del manejo de las cuencas hidrográficas, el manejo del agua, que nosotros pensamos que es genial. O sea, por ejemplo, yo he escuchado agrónomos que dicen, bueno, tenemos que mejorar los sistemas de riego y para eso tenemos que modernizar los sistemas de canalización y a lo mejor los ríos que están bajando directo al mar y que se están perdiendo en el mar, hay que canalizarlos, almacenarlos y canalizarlos hacia otros lugares y la cuenca hidrográfica modificarla y usarla, canalizarla, no sé, hacer parques para ayudar a las personas, eh, hacer nuevas áreas silvestres hacia abajo, pero modificar esos espacios. O sea, ¿qué es lo que? Manipulación humana al 100%. ¿Para qué? Para aprovechar el agua, porque Chile está perdiendo competitivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los agrónomos están pensando en el modelo económico. ¿Cómo hacer a Chile un país más competitivo desde el punto de vista de la producción de insumos agrícolas? ¿Sí? Eh, o agropecuario, no sé cómo le llaman. Entonces, finalmente, lo que están pensando los chiquillos es un tema así, pero muy complejo, porque tiene que ver con desde qué paradigma me posiciono. Me posiciono desde un paradigma economicista, capitalista, pensando en el desarrollo sostenible, pensando en el desarrollo sustentable, que es válido, totalmente válido, o cambio el paradigma y me posiciono desde otras tendencias humanas, sociocrítica, poscrítica, ¿cierto? Pensando paradigmáticamente en otras formas de habitar, en otro modelo económico distinto al modelo económico que existe. Y ahí un poco se empiezan las tensiones. ¿Por qué? Porque acá hay un núcleo de poder que no se quiere perder. Entonces empiezan las tensiones, tensiones políticas, las tensiones políticas afectan el sistema educativo afecta la libertad, ¿cierto?, de pensamiento hacia el resto de las personas sin darnos cuenta. Y, y hay un montón de cosas ahí asociadas. Después está el grupo de, eh, chiquillo, como lo hizo Natalie, ustedes pueden levantar la mano y ir aportando. Dice, malas prácticas en el manejo plaguicida del Maule. Natalia Aguayo, Alba Antillanca, Nicole Cordero y Paola Gorigoitia. Entonces, mira, malas prácticas en el manejo plaguicida. ¿Ya? Entonces, focalizar. Malas prácticas en el manejo plaguicida en algunas empresas frutícolas en la zona tanto, en algunas empresas agrícolas tanto. ¿Ya? La actividad forestal también usa plaguicidas, ¿sí? Sobre todo cuando están los bosques, los renovables de bosque o de monocultivo, porque no son bosques, también usan plaguicidas. Y ¿por qué? Mira, por ejemplo, usan veneno para los roedores, conejos que afectan las plantas cuando están pequeñas, ¿cierto? Hongos que no quieren que aparezcan a temprana edad de la planta, ¿cierto? Después, cuando están grandes, inyectan ciertos eh, tipos de hongos comerciales, en algunos casos, en otros casos no. Entonces, pero hay un manejo, hay un plan de manejo de los predios forestales. Y en ese plan de manejo hay cosas que están permitidas y cosas que no. Pero ojo, que estén permitidas no significa que no sean cuestionables. Lo mismo en el caso de la fruta, lo mismo caso en toda la producción agrícola, que algunos plaguicidas, que algunos fungicidas, ¿cierto? Insecticidas, lo que sea, estos plaguicidas en general estén autorizados por la norma internacional y por la norma que rige en nuestro país, no significa que no sean cuestionables desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la educación ambiental, desde el punto de vista ambientalista o ecológico, no significa que no sean cuestionables. Porque hay otras formas, porque se ha descubierto y se está trabajando en otras formas de habitar, ¿ya? Y en otras formas de consumir. Entonces, eh, eh, Juan Pablo dice, se altera la biosfera. El planteamiento sería potenciar el pensamiento ecológico. Es una de las cosas que está en el currículum nacional, ¿cierto? Actitudes ambientales, desarrollo de actitudes ambientales, que tiene que ver con el pensamiento ecológico. El pensamiento ecológico desde el punto de vista de Goldberg, Coleman
¿ya? Hay autores que están asociados al pensamiento ecológico. Entonces me dice el profesor, ¿para cuándo se entrega el video? Bueno, eso quedó grabado en la clase anterior, pero si no me equivoco, em, las exposiciones serían el 30, ¿ya? El 30, y yo necesito, la clase de cierre del 30, entonces yo necesito que el 28, durante el día, ustedes me hagan llegar las cápsulas, porque yo las tengo que revisar, recuerden, tengo que seleccionar tres, preparar la clase del 30, la clase de cierre, en donde yo quiero que ojalá tener la mayor cantidad de audiencia posible para poder hacer un cierre, ¿cierto? Participativo, etcétera. Entiendo que están trabajando y que hay personas que van a faltar, pero lo ideal es que las personas que no están trabajando, que no tienen compromiso ese día, se comprometan con la clase. Juan Pablo tiene la mano en alto. Hola, profe, buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Eh, el tema que nosotros habíamos pensado y que yo le había escrito aquí por el chat para que le quedara el registro, igual nosotros entendemos que es un tema muy grande y a la hora de focalizarlo o sectorizarlo, se podría aplicar específicamente, por ejemplo, a un río en concreto y a una situación ahí en concreto en cuanto a su ribera. Sí, Por sí, por supuesto. ejemplo, el río Mataquito. Sí, hay información sobre los principales caudales aquí en la región del Maule. El río Mataquito es un río que está siendo constantemente monitoreado por algunos organismos, la Universidad de Talca, ¿cierto? Y Y varios organismos. hace no tanto tiempo, profe, al menos yo trabajaba en la Grossi. Me acuerdo que había la polémica de la instauración de la instalación, perdón, de un dique con la intención de hacer una hidroeléctrica y hubo una polémica bien grande, hubieron muchas manifestaciones, incluso un compañero que es de Teno también en su momento me habló acerca de eso. O sea, por eso nosotros pensamos en ese tema. Y sí, si bien es Sí, grande, por el hecho de que existen muchos ríos, para poder llevarlo a cabo, y en realidad se lo pregunto para saber si nos aprueba o no el tema, podríamos entonces sectorizarlo específicamente en ese río, en ese caso puntual, y con la intención de, eh, como decía, priorizar el pensamiento ecológico, no el planteamiento desde el punto de vista económico, que es el que actualmente, sino que netamente el cuidado del medio ambiente, las consideraciones y las consecuencias que va a traer. Porque por mucho claro. que es verdad que el, ¿cómo se llama esto? El modelo económico actual que tenemos es así, todos sabemos y tenemos muy claro de que si no hacemos algo en algún momento esto nos va a pasar la cuenta. Sí. Mira, siempre, probablemente muchas veces para los ecologistas, el foco principal no es el económico, nunca ha sido el económico. Por ejemplo, las personas que trabajamos en educación ambiental, los colegas que yo he conocido de distintas áreas, porque no somos todos profesores, hay personas de distintas áreas, todos probablemente en algún momento llegan a criticar el modelo económico, pero su preocupación no es esa. La preocupación es ambiental, tiene que ver con la perpetuación de la vida en el planeta, el respeto de la vida en el planeta. Entonces, claro, si tú llegas y propones y dices, vamos a proponer no solamente a nivel de ideas, la importancia que tendría liberar el caudal del Mataquito, ¿sí? Dejar que el río se desarrolle lo más sano posible y quitándole la menor cantidad de caudal posible solamente para respetar las comunidades, ¿cierto?, que viven aledañas al Mataquito, ¿sí? Y enseñarle a las comunidades a que usen el agua de la mejora más, de la forma más sustentable posible. Entonces, ¿pero qué ocurriría? Que ese planteamiento teórico, esa propuesta social, sociocultural, o sociopolítica, o esa propuesta, finalmente toca el negocio de las personas que actualmente están haciendo negocio en ese río, que son muchas, porque si tú empiezas a mirar dónde nace el río y cuántos negocios están asociados al río hasta que llega al mar, tú estás tocando muchos capitales desde el punto de vista económico y estás tocando también capitales grandes, como por ejemplo la celulosa que está en Licancel, ¿cierto? Que
ha generado ya como 3 focos de contaminación en los últimos años. Está contaminando constantemente el río porque tiene una autorización de vertir a través de los emisarios una cierta cantidad de desechos al río, que son desechos que supuestamente se diluyen y que afectan muy mínimamente la biodiversidad del río, etcétera. Ya, esa es la excusa, ¿ya? Pero finalmente esa empresa ha hecho vertimientos ilegales, y lo han publicado y lo han presentado como errores humanos, como negligencia humana y como accidente. O sea, fue un accidente. O sea, es como esa es la estrategia. Lanzamos lo que no alcanzamos a vertir durante todo el año, porque la norma no lo permite. Entonces esperamos una lluvia, lanzamos todo lo que tenemos y si generamos trago hacia abajo, le echamos la culpa al accidente. Fue un accidente, fue un error humano, fue un trabajador que se equivocó. Ese trabajador fue despedido, ¿ya? El gerente fue sancionado, ¿sí? Las personas que estaban a cargo fueron sancionadas, ¿cierto? Económicamente, pasaron por los sumarios de la empresa, fueron castigados en su incentivo, etcétera, pero siguen trabajando ahí y echaron al trabajador que estaba a cargo de, el vertimiento, ¿ya? Y eso lo han hecho varias veces. Entonces, cuando hay gente que dice esto, no, es que lo tienen que probar en los tribunales de justicia, lo tienen que probar acá, pero la situación es tan engorrosa, el ocultamiento de información es tan engorroso, que al final la única información que tenemos las personas y las personas que hacen ciencias naturales son los índices de contaminación en el río y los índices de contaminación de desechos químicos que son característicos de la empresa celulosa. Lo, sacan las muestras de la alta contaminación por elementos clorados y dicen, mira, desde esta zona del río hacia arriba no hay ninguna empresa que use elementos clorados, solamente ustedes como empresa porque tienen que blanquear la celulosa. ¿Sí? Entonces, ustedes hicieron este derrame, no, que el derrame fue accidental. Bueno, entonces se aplican las multas, después apelan, se bajan las multas y todos quedan como blancas palomas, pero el río dañado hacia abajo, pequeños artesanos, pescadores artesanos que han ido desapareciendo del lugar, empresas que han ido muriendo porque no han podido usar esa agua porque está contaminada. Por ejemplo, está la lechera de Lora. Todos dicen, desapareció la lechera, la cooperativa lechera, ¿cierto? Ahí en Lora, porque, porque quebró la familia, no sé. Pero finalmente es porque no pueden usar el agua del río, porque el agua está contaminada a esa altura. ¿Se entiende? Entonces, eh, las grandes plantaciones que habían ahí, por ejemplo, de algunas leguminosas, ¿ya? Que abastecían gran parte del país, desaparecieron. Hay muchos elementos críticos, ¿ya? Entonces, eh, eh, necesariamente, o sea, indirectamente uno genera estas tensiones, y uno se ve afectado y uno siente temor, por ejemplo, publico esto, no lo publico, se van a molestar conmigo, empresarios, o no sé, si yo publico esto, hay mucha gente que se va a molestar. Han Entonces, profe, habido, ¿no nos serviría el tratar de abordar el tema así? yo creo que sí, yo creo que les serviría, o sea, yo no le estoy metiendo miedo, yo le estoy diciendo, es lo que pasa. Hace pocos días atrás un colega colombiano decía, bueno, en Colombia hay muchos ambientalistas que han sido, trágicamente asesinados. ¿Quién los asesina? Los cafeteros, supuestamente, ¿cierto? Ahí hay todo un tema social súper feo, súper trágico, súper triste, y que en Chile también hay matices de eso, también hay sospechas de eso y hay matices de eso. Y es lamentable porque en el fondo, una persona ambientalista, no es, eh, eh, no es contraria a la empresa, no le interesa a la empresa, al ambientalista no le interesa a la empresa. ¿Qué le interesa? La vida, la vida de las personas, la vida del planeta, la vida de las especies, ¿ya?
Y bueno, lo pueden tildar de loco, lo que sea, pero bueno, hay gente que le gusta sentarse, por ejemplo, en un área silvestre y escuchar las aves, disfrutar de las aves, le gusta ir a, no sé, a caminar, a comerse un sándwich en esa zona, o no sé, o simplemente a contemplar la naturaleza, a estudiar, investigar, a entender que el planeta nos necesita a todos, a todas las especies nos necesita. Entonces, eh, pero frente al modelo económico no somos muy cuerdos, ¿se entiende? Entonces, ahí hay un temazo fuerte. Y, y es lamentable, pero yo creo que finalmente si tú quieres generar un cambio de pensamiento en las futuras generaciones, estos temas polémicos, estos temas que generan tensión, tensión entre distintas corrientes de pensamiento, entre distintas corrientes económicas, en distintas políticas, distintas formas de hacer política, distintas formas de educar. Nosotros estamos inmersos en el fenómeno educativo, distintas formas de educar. Generan tensiones, sin duda, generan tensiones, pero nosotros estamos llamados a tomar posición con antecedentes. Por eso yo les digo a los equipos, si vamos a trabajar un tema ambiental, trabajémoslo con seriedad, veamos antecedentes y analicemos los antecedentes. Por eso el tema no puede ser solamente exploratorio, tiene que ser descriptivo. Porque si ustedes van a decir, ¿hay problemas con el uso de plaguicidas? Bueno, ¿cuáles? ¿Dónde están documentados esos problemas? ¿Hay problemas con las cuencas hidrográficas? Como propone este último equipo, ¿cierto? Juan Pablo, que nos dice cuenca hidrográfica, queremos ver qué está pasando con el caudal del Mataquito. Bueno, datos para entender que ahí hay un problema. Los datos pueden ser obvios, o sea, uno puede ir y puede ver cómo se ha transformado el Mataquito. Uno puede ir aquí al río Maule y entender cómo se ha transformado el río Maule desde que se generaron la hidroeléctrica arriba. Pero desde el punto de vista científico también necesitamos no solamente la simple percepción, sino necesitamos datos, datos que nos digan qué ha cambiado, cómo ha cambiado. Si hay algo negativo, ¿por qué es negativo? ¿Qué es lo negativo? ¿Ya? Eh, Profesor, en ese caso Dígame. entonces podríamos nosotros añadir una breve galería de imágenes en la cual se pueda mostrar cómo era el caudal del río hace 10, 20, 30 años, con la Uh, presencia o la ausencia de los factores que en este momento lo están interviniendo. Ese podría ser como un registro la parte donde gráfico. se complementa lo que nos está preguntando usted, y a su vez podríamos también mencionar que no solo aquí, estrictamente en el río Mataquito, sino que como lo dijo usted, cuando hay ciertas personas que son líderes de alguna agrupación ambiental o de algún tipo de organización que apunta hacia eso, hay muchas veces donde en Chile también se han dado casos de persecución política incluso contra ellos, por decir algo. Y Sí, nombrar uno brevemente, por dar un ejemplo. sí. Sí, mira, hay datos que son cuantitativos y datos cualitativos en investigación. Los datos cuantitativos son mediciones, mediciones muy técnicas. Por ejemplo, flujo del caudal, niveles de contaminación dentro del caudal, niveles de contaminación en diferentes épocas del año. ¿Ya? Eh, eh, hay, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando la cantidad de especies, cómo ha ido mermando la cantidad de especies, la biodiversidad local, cómo ha ido cambiando la biodiversidad. Todos esos datos son cuantitativos porque tú los puedes numerar. Puedes generar promedios, puedes generar distintos tipos de estadística para demostrar el dato. Eso es Y de cuantitativo. manera cualitativa, profe, se podría Y poner cómo se ha cambiado físicamente el sector. a través de imágenes, eso es cualitativo. El registro de imágenes es cualitativo. ¿Ya? El testimonio de las personas, habitantes de la zona, ambientalistas de la zona, eh, De eh, vecinos también podría ser. dirigentes, vecinales, ¿ya? Todo Por eso ejemplo, que es, el río está justo entre donde termina Curicó y empieza Teno. claro, todo eso es, todo ese dato, dato anecdótico, todo ese dato discursivo es un dato cualitativo, que es muy importante. Es tan importante como el cuantitativo. A veces las personas que son de las ciencias naturales o de la ciencia económica le dan mucha importancia al dato cuantitativo, porque el otro dice, no, el otro es percepción, el otro es como emoción.
es solamente emoción y percepción, lo que vale el dato cuantitativo. Pero cuando tú lo acompañas uno con otro, tú te das cuenta de que el análisis es mucho más rico, y finalmente lo que piensan las personas, lo que sienten las personas, lo que ha ido pasando con las futuras generaciones es importante. Y sobre todo desde el punto de vista educativo, la educación es una ciencia social, una ciencia humana. No somos ciencias naturales nosotros, no somos ciencia económica. Nos ayuda a las ciencias sociales, o sea, nos ayuda a las ciencias naturales, nos ayuda a las ciencias económicas, las ciencias políticas, etcétera, a tomar decisiones, pero las ciencias de la educación son ciencias humanas y ciencias sociales. Entonces, el dato cuantitativo nos ayuda, pero es mucho más relevante el análisis del dato cualitativo para nosotros. ¿Ya? Es muy relevante el dato cualitativo para nosotros. Por ejemplo, lo que dicen los niños actuales y lo que dicen sus abuelos. ¿Ya? Por ejemplo, tú le preguntáis a un abuelo que vive en el centro de Curicó, tú le preguntas, ¿qué especies de animales de distinto tipo ellos veían cuando eran jóvenes, por ejemplo, en los años 60, en los años 70? Y luego tú le preguntas a los niños, y ustedes que tienen 10 años, por ejemplo, ¿cuáles son los animales más característicos que ustedes pueden observar en la ciudad? Y se dan cuenta de que el abuelo nombra 30, 40 animales y el niño no es capaz de nombrar 3 o 4. Gorriones, palomas y lagartija. Gorriones, palomas, mosca. En cambio, el abuelo te va a decir, bueno, llegaban chicharras, llegaban, no sé, mantis religiosas, palote, a las casas entraban Juanitos, o peor, rillo, no sé, distintos nombres le dan a los distintos insectos, distintos tipos de polilla, la polilla al tomate, que no sé qué, una polilla grande. Ahora, la posibilidad de ver esa biodiversidad en la ciudad ha bajado enormemente. Y tiene que ver con el flujo de las aguas, tiene que ver con el uso plaguicida, tiene que ver con cómo el ser humano ha ido transformando el medio ambiente y ha ido afectando la biodiversidad. ¿Ya? Entonces, bueno, yo creo que tienen que buscar esa forma. Tienen que buscar, por ejemplo, les dije delante, voy a ordenar ahora, tema, contexto, problemas, datos del problema, ¿cierto? Hablar de la responsabilidad y los roles de la sociedad. El rol docente es muy importante, el rol que van a cumplir ustedes como profesoras, como profesores. Importancia de la educación ambiental. Aprendizajes que esperamos desde este tipo de investigaciones. Aprendizajes disciplinarios, aprendizajes, eh, eh, todo lo que es conceptual o disciplinario, todo lo que es procedimental, pensamiento y todo lo que es actitudinal, ¿sí? Clasificar un poco los aprendizajes que esperamos. Entonces, bueno, cerrando un poco la idea, pueden hacer uso de imágenes, pueden hacer uso de esquemas, ustedes pueden diseñar sus propios esquemas, ¿ya? Pero organicen el trabajo, ¿ya? Denle un formato, y en la pauta está súper claro cuáles son los criterios que vamos a evaluar, pero la posibilidad que ustedes tienen para ser creativos con este trabajo también es importante, ¿ya? También juega un rol importante el cómo comunican este proyecto exploratorio descriptivo escolar y cómo lo analizan desde el punto de vista de una pedagogía distinta, una pedagogía transformadora, ¿ya? Así que bueno, seguimos el próximo miércoles. Yo creo que el próximo miércoles ya los equipos van a tener información, datos para discutir cómo presentarlos, cómo utilizar estos datos, ¿ya? Así que recuerden que el próximo miércoles 23 tenemos una segunda tutoría general como esta, eh, y bueno, les sugiero que así como hoy algunos compañeras levantaron la mano para hacer algunas acotaciones, ¿cierto? Yo esperaría que el próximo miércoles fuera mucho más frecuente eso, de que ustedes levanten la mano y me digan, profe, estamos haciendo tal cosa, ¿ya? Profe, Juan Pablo. de aquí a antes del próximo miércoles, eh, con mi compañero ya vamos a empezar a buscar información, a ver cómo lo vamos a plantear y a definir específicamente si vamos a considerar o no
el modelo económico o el pensamiento ambiental. Incluso mi compañera me decía por interno que quizás podríamos hacerlo hablando un poco acerca de ambas, como para buscar una reflexión general acerca de. Entonces, vamos a empezar a definir cómo hacerlo y cuando tengamos más o menos un bosquejo o algo un poquito más definido, pero antes del miércoles próximo, ¿lo podemos molestar? Yo creo que antes del miércoles lo que podríamos hacer es, tal vez, es que me envíen alguna consulta por escrito y yo les pueda responder por escrito. Porque la verdad es que como estamos con cierre semestre, aquí la compañera, por ejemplo, eh, Verónica nos decía, bueno, tenemos mucho trabajo, yo estoy igual, ¿sí? Entonces, comprometerme, yo creo que sería irresponsable si les digo, oye, mañana podemos conversar o el viernes podemos conversar, porque la verdad es que no estoy con las ventanas que a lo mejor tenían un poco en noviembre, en octubre, donde hacíamos las tutorías grupales y yo les daba otro horario, porque ahí habían algunas ventanas. Ahora estoy con cero ventanas porque estamos evaluando, estoy también con las tesis, yo estoy guiando 4 tesis. eh, Entregamos 2 esta semana, nos quedan por entregar 2, pero los que entregaron están en periodo de corrección, están preparando su examen de grado. Entonces estoy con muchas cosas que son características del cierre. Entonces, ustedes ya tienen sus tiempos definidos, que era la tutoría de hoy, la tutoría del 23. Entonces, si antes del 23 lo que pueden enviarme es consulta. O, profesor, nos gustaría que abordara la siguiente pregunta nuestra el día de la clase. Entonces, si usted me envía la pregunta antes, yo la incorporo y va a ser una de las primeras cosas que voy a tratar. ¿Ya? Yo creo que eso es lo que podemos hacer, un poco anticiparnos a los temas que podemos trabajar en la tutoría que viene el 23. ¿Ya? Y yo acá, profe, gracias. Bien, bueno, un abrazo. Voy a detener la grabación.